buenas tardes. Si os parece, empezamos la sesión de hoy, la última sesión de esta edición del seminario Caballero Bonal, que hemos dedicado este año a la literatura digital y a la literatura en la red. Como recordaréis, las anteriores sesiones han intentado cubrir distintas parcelas de todo lo que en el entorno de la red se había desarrollado alrededor de los autores, de las obras, del público, de los lectores. Habíamos tenido también sesiones dedicadas a cómo aplicar esas tecnologías al estudio y al análisis y a la enseñanza de la literatura, y queríamos cerrar este seminario con un autor, Santiago Roncagliolo, versátil, extremadamente versátil, que nos interesaba en principio por dos razones fundamentales. En primer lugar, por el interés de Santiago como escritor en sí, y en segundo lugar porque nos parecía que era un escritor que no solamente había potenciado en algunos aspectos la utilización de la red, sino que entendemos, si no tú luego nos corriges, le gusta especialmente tratar de los entresijos de la creación literaria y de ese mundo de los editores, escritores, etcétera, no solamente en sus novelas y en sus personajes, sino en cualquier entrevista que dan. Es una persona que aparece bastante en los medios, y recuerdo una entrevista que te hicieron a raíz de una de tus novelas, donde tú explicabas un poco por qué te llamaba la atención que en algunas partes de Iberoamérica fundamentalmente te leyeran a través de ediciones piratas, ¿no? Una entrevista que te hicieron en la cadena SER a raíz de la publicación de tu novela sobre el líder del Sendero Luminoso. Le pedimos a Santiago, que amablemente aceptó enseguida, que hablase un poco de su experiencia con la red. Él ha optado por ese título de ¿Por qué Internet salvará la literatura? Nos parecía interesante además esa experiencia que había tenido de creación colectiva en voces para un blues negro, sí, que era una novela colectiva creada en la red. Además está a disposición de todos, se puede ver los distintos capítulos. El primer capítulo se lo habían pedido a Santiago. Y los demás capítulos son obras de distintos escritores, unos más conocidos, otros menos, y además las ilustraciones de las distintas partes de la novela también se había hecho mediante un concurso que Roca Editorial había puesto online, y donde se habían seleccionado pues grabados, dibujos, etcétera, que la gente había ido mandando. Nos interesaba además ese punto porque la colectividad en la obra literaria es uno de los aspectos que la red, que quizás se haya hecho siempre, pero que la red de alguna manera ha hecho evidente, pues un poco por todo lo que hemos venido comentando a lo largo de todos estos días de seminario, ¿no? Pues porque la gente puede acceder a hablar con sus autores favoritos, porque puede ascender a presentaciones online directamente, porque puede participar de la construcción de una novela y decir si un final le gusta o no, que eran procesos que siempre habían estado vetados al lector, salvo cuando tú tenías oportunidad de asistir a una entrevista con el autor y preguntarle algo, ¿no? Por todas estas razones nos parecía especialmente interesante, si os parece mejor así, que Santiago Roncagliolo estuviera en este seminario, y nos parecía también que era un escritor lo suficientemente identificativo de esta nueva forma de entender lo literario, salvando además, que te lo digo un poco porque ha sido casi la tónica general de todo el seminario, salvando un poco esa simplificación que se ha hecho entre lo digital sí o entre esa guerra entre el papel y lo digital, que tampoco tiene mucho sentido porque no tiene nada que ver. Agradezco enormemente sobre todo tu disponibilidad y la colaboración que siempre prestas cuando te llamamos para distintas cosas. Por llamarme. Y te dejo la palabra para que tú nos cuentes lo que quieres. Bueno, muchas gracias, Isabel, y gracias a ustedes por venir con este calor. Cuando se inventó la escritura, cuando apareció en Egipto, al menos,
los primeros en protestar y en quejarse y en criticarla fueron los intelectuales, los sacerdotes, que eran los intelectuales, la función de ser los detentores del conocimiento en esa sociedad. Muchos sacerdotes, esto lo cuenta Umberto Eco en uno de sus ensayos, muchos de los sacerdotes dijeron que la escritura era un horror y que iba a ser un desastre para la cultura porque la gente dejaría de tener que recordar. Como ya estaba todo escrito, ya nadie se iba a dar el trabajo de recordar nada y entonces el conocimiento se iba a perder, la gente ya no iba a querer aprender. Desde el punto de vista de ahora, la argumentación de los sacerdotes es completamente estúpida, por supuesto, y es la escritura lo que ha hecho que la gente pueda aprender y transferir conocimiento y enseñar conocimiento y acumular conocimiento durante más de 20 siglos. Pero en ese momento no era una nueva tecnología. La escritura, la idea de representar nuestras palabras con unas cosas visuales, visibles, que se pintaban en un papel, en un papiro o en una pared, era una nueva tecnología, era una manera distinta de hacer las cosas, una manera distinta de registrar conocimiento y por supuesto los primeros en quejarse fueron los que eran los dueños del conocimiento en ese momento, los que controlaban el conocimiento, los que sabían, en este caso, qué pasaba con las estaciones y con las cosechas, información vital, cuándo había crecidas de ríos. Los que controlaban el conocimiento se daban cuenta de que al poderse escribir ese conocimiento ya no lo tendrían solo ellos. En el fondo, los sacerdotes estaban preocupados por dónde iban a currar cuando todo el mundo supiese todas las cosas, qué iba a hacer de su vida y qué iba a hacer con su existencia y con su trabajo una vez que todo el mundo pudiese compartir conocimiento y compartir información, ¿no? Y cuando veo, como tú decías ahora, las polémicas sobre el medio tecnológico y toda la gente dentro del mundo intelectual que vocifera contra el mundo tecnológico y abomina de las nuevas tecnologías y piensa que todo se va a perder y que los libros desaparecerán y que el mundo será espantoso gracias a la tecnología y al espacio virtual, pienso que es lo mismo. Pienso que es lo mismo que ocurrió cuando surgió la escritura. El medio ya no es el sacerdotal, por suerte, ahora es el intelectual, que es laico, y que suele ser en realidad en casi todos los ámbitos bastante progresista y bastante moderno y bastante avanzada, pero todo el mundo es de izquierda hasta que le tocan la cartera, y todo el mundo es muy progresista hasta que se preocupa por qué va a pasar con su vida y con su manera de entender la cultura y con su posición en la cultura cuando esta cultura circule por vías diferentes. En realidad, de eso se ha tratado toda la historia desde la escritura hasta Internet. Es para mí un constante paso un constante avance hacia lo que fue en el principio. En el principio todos éramos como todo dependía de gente como los sacerdotes, que tenían no solamente el conocimiento, sino las historias, ¿no? En el principio de la historia había un sabio de la tribu que contaba una historia y la gente lo rodeaba. Él era el único que conocía las historias, era el único que podía contarlas, y la única manera de escucharlas era escuchar personalmente a este contador de historias, que los griegos llamaban Aedo, que los incas llamaban... hoy se me dio el nombre de los incas. Y el teléfono me ayuda a no salvarlo. Pero que bueno, que en todas las culturas ha tenido un nombre, el sabio, el profesor, el que cuenta... Amauta era el nombre de los incas. El que cuenta las historias, el que dice las lecciones, esa persona que se junta y que reúne a su alrededor a todo el pueblo. Cuando se inventó la escritura, ¿qué empezó a pasar? Que simplemente ya era movible el conocimiento. Y esa historia que tú contabas, o esa lección que tú dabas, o ese ensayo o argumento o
ideas sobre la naturaleza o sobre Dios o sobre la sociedad o sobre lo que sea, ya se podía guardar y se podía mover. La escritura creó paquetes de palabras que podían ser historias o podían ser ideas y que se podían guardar en un lugar y entregar a otro sitio. La imprenta de Gutenberg, cuando es inventada por Gutenberg, lo que logra es que ya no haya solo uno. Antes era necesaria un transcriptor para cada libro. Cada ejemplar del libro tenía una persona que lo había escrito entero, ¿no? A partir de la imprenta, 2.000 ejemplares del libro o 3.000 pueden ser impresos y discurrir por el mundo y se vuelve mucho más difícil controlarlos, ¿no? La Inquisición lo intentó con cierta fortuna, pero por ejemplo en América, en las colonias, todos los libros que estaban prohibidos por la Inquisición aquí en la metrópoli llegaban tranquilamente durante la colonia, porque era tan difícil controlar hasta multitud de ejemplares proliferando. De haber habido solo una copia de cada libro habrían sido muy fáciles de reprimir y de censurar, y las ideas habrían quedado encerradas y habrían quedado ocultas dentro de una gaveta, ¿no? O quemadas. Pero en cuanto empieza a aparecer la imprenta, ya se pueden trasladar por el espacio y se pueden difundir muchísimo más. Todas las ideas que inspiraron las independencias americanas de los países europeos, de los metrópolis europeas, fueron ideas europeas, fueron ideas llevadas desde Europa, vinculadas a la Revolución Francesa y a las nuevas democracias, en libros que ni la Iglesia ni los gobiernos ya podían controlar. La escritura y la imprenta fueron logrando que cada vez más gente tuviese acceso al conocimiento, y el espacio digital, Internet, da un último paso para ese primer origen. Lo que aún no podía la escritura y lo que aún no podía la imprenta es hacer que estés en tiempo real con la persona que escribió ese libro y que puedas comunicarte directamente con el autor del libro, con el autor de esas ideas, con el autor de esas historias. Pero dentro de Internet precisamente se vuelve a esto que había al principio: el autor, el hombre que está escribiendo, comunicándose directamente con la gente que lo está leyendo, solo que a diferencia en ese primer tiempo de Amautas y Aedos, el autor puede estar en Rusia y el receptor puede estar en Chile, o el autor puede estar en España y el receptor puede estar en Finlandia o en Botsuana, o todos pueden estar en red comunicados al mismo tiempo, y eso es devolver la inmediatez del inicio de la literatura, del inicio de la escritura, del inicio previo a la escritura, del contacto directo entre quien cuenta las historias y quien las recibe, de quien concibe los pensamientos y quien los lee, pero a nivel global. Es lo mismo, pero ya el espacio no es una distancia, no es una barrera. Si la escritura y luego la imprenta lograron que la distancia dejase de ser una barrera, porque tú podías llevar el conocimiento de un lado a otro, el tiempo siguió siendo una barrera. El espacio virtual lo que hace es permitir que nos comuniquemos al mismo tiempo sin importar la distancia. Y eso es lo que a mí me ha ocurrido y lo que yo he ido viendo en experiencias que son las que les voy a contar un poco con el mundo digital. En realidad yo he sido siempre absolutamente antitecnológico. Odiaba la tecnología profundamente, me he llevado mal con todas las computadoras posibles. Si se estropea una computadora o no hay internet, mi única reacción es llorar hasta que se arregle sola. Soy una persona con muy poca paciencia y que la ha pasado muy mal con la tecnología. Y si precisamente vengo a hacer un argumento a favor de la tecnología y la literatura es porque creo que si hasta yo he podido llevarme bien con ella, realmente cualquiera puede. Es muy simple si sabes cuáles son las herramientas y para qué sirven, ¿no?
Mi primera experiencia fue con un blog que formaba parte todavía existe, un acumulador de blogs que se llama El Boomerang, donde nació en el año 2000, finales del 2005, lo presentamos en la Feria de Guadalajara. Y bueno, a mí me dijeron, es increíble lo rápido que ha sido todo, porque en el 2005 un blog todavía era algo muy novedoso y todavía era algo muy diferente a lo que se estaba haciendo y con lo que nadie sabía muy bien qué hacer. A mí me propusieron hacer uno y justo inicié una gira promocional muy larga que me llevaría por más de 20 países, con lo cual el blog era una buena manera de contar las cosas que iba viendo en esos países. Era un sitio para hacer Polaroids, fotos instantáneas con palabras de los lugares que iba viendo. Y una manera de aprovechar los viajes. Mis editores lo odiaban porque yo llegaba y lo primero que decía es necesito 2 horas para hacer algo interesante porque tengo que contarlo. Y todos se ponían a ver qué cosas interesantes se podían hacer, pero funcionó porque era más o menos una editorial de alguien que vivía ahí, que te podía guiar. Y el del Salvador no tuvo ningún problema. Normalmente se ponían un poco nerviosos cuando yo les decía esto. El del Salvador dijo, no hay problema, en mi oficina trabajan exguerrilleros y exmilitares que les disparaban a los exguerrilleros, ¿con cuál quieres conversar? Y te encontrabas con esta gente que estaba ahí trabajando y que habían sido que se habían agarrado a balazos antes y que te hablaban un poco de este país, de la historia de este país. Solo el hecho de tenerlos a ellos ahí ya era un interesante instantánea de este país, de El Salvador. En la República Dominicana compré muñecas vudú. Había un mercado de muñecas vudú, eso también me llevó a la editora y además le pregunté al tipo que vendía las muñecas vudú, disculpe, quiero matar a alguien, ¿usted me podría ayudar, por favor? Y él, pues, por supuesto, varón o señorita, señorita, por supuesto. Y me dice, claro que sí, y me vendió un pequeño ataúd negro, un muñeco con sus alfileres, no cualquier alfiler, unos alfileres especiales. Me vendió polvo de muerto y elixir de muerto. Bueno, él lo llamaba muerto. Y una cosa que había que una especie de oración que había que recitar a San Desollinador. Y al final le pregunté, bueno, ¿y qué pasa si no se muere? Y, ¿cómo sé yo? Porque yo me voy de viaje, luego ¿cómo reclamo? Y me dijo, no se preocupe, yo le voy a dar mi teléfono y aquí tiene usted la garantía. Si esto no funciona, usted me llama, que todo está garantizado y aquí yo me ocupo. En fin, fui a una pelea de luchadores enmascarados en México y todo eso te habla de los países. Todo eso te explica un poco cómo funcionan los países. Son pequeñas escenas que te ayudan que te permiten contar un país. Y claro, no hay ningún periódico en que puedas publicar estas cosas, porque los periódicos son solo de un país. Es decir, a los españoles no les interesa leer sobre los mercados de República Dominicana, ni a los hondureños les interesa saber cómo son las peleas en México, ni a los chilenos les importan, como lectores masivos nacionales, como públicos de los periódicos. Pero el blog era un espacio que no correspondía a ningún país, un espacio que iba acercándose a cada país para un público que sin duda no era todo el público de un periódico en ninguno de los países, pero era un público pequeño en todos, que iba sumando posiblemente más que la gente que lee muchos periódicos, porque en este caso empezaban a ver historias de viajes y empezaban a interesarles esas historias de viajes, ¿no? El blog me daba así un espacio para contar historias reales en este caso, que
ni los libros ni la prensa escrita me daban, pero además empezó a ocurrir que me daba un contacto muy directo con la gente que iba a leer esas historias y que a veces encargaba esas historias. Cuando llegaba a un país, la gente que entraba al blog ya me empezaba a decir: tienes que visitar el cementerio tal porque has hecho una crónica de un cementerio, o tienes que ir a la marcha tal o a la manifestación A o B, que me iban diciendo qué tenía que ver en sus países, que me iban guiando por esos países y que lo iban leyendo lo que yo escribía de ellos, ¿no? Eso es algo que tampoco te ocurre ni en los medios ni en los libros, esta capacidad de saber qué está pensando el lector en tiempo real, que él lea y diga directamente lo que está pensando, o que él contribuya en el texto que estás haciendo, que él aporte al texto que estás haciendo. O sea que salió bien después de todo. Yo en ese momento todavía era tan incompetente que ni siquiera colgaba el blog directamente. Le mandaba el attachment a una persona que se ocupaba de colgar el blog porque yo no sabía cómo se hacía eso y me lo trataron de explicar, pero nunca lo entendí, así que seguí sin mayor interés en la tecnología en sí. Pero luego vino otra experiencia que me propusieron, que es la que tú mencionaste, que acabó ya saliendo como libro, como Voces para un Blues Negro, y que era muy interesante. Los productores de esto querían hacer una novela colectiva. Querían hacer que varios escritores y sobre todo muchos lectores fuesen escribiendo un libro juntos. Necesitaban a alguien que escribiera. Me llamaron a mí para escribir el primer capítulo, llamaron también a Cristina Fallarás y a Agustín Fernández Mayo, que son colegas y amigos. Yo pedí el primer capítulo, creo que fue el primero que llamaron, y por lo tanto pedí el primero, que era en el que no tenía que lidiar con lo que otros ya habrían escrito. E hice el primero. Y los demás capítulos, es decir, la idea era que yo escribiese uno y la gente enviase candidatos para el segundo capítulo. Había un jurado que decidiría cuál sería el segundo, y después del segundo los lectores enviarían propuestas para un tercero. Entraría un escritor en el capítulo, entraría Cristina en el 5 y Agustín en el 10. La idea eran unos 15 capítulos en total, de los cuales 3 serían hechos por escritores profesionales, digamos, y todos los demás propuestos por lectores. Y fue espectacular. El proyecto tuvo algo así como 100.000 visitas. Hubo, si no me equivoco, 900 propuestas de segundo capítulo, o sea, 900 personas que escribieron un capítulo de una novela para continuar con lo que había hecho y que lo continuase otro después. El segundo capítulo para mí como creador fue espectacular porque mantenía el estilo y los personajes que yo había concebido, pero este lector daba soluciones y hacía cosas que funcionaban con lo que yo había escrito, pero que a mí mismo no se me hubieran ocurrido. El primer capítulo terminaba con una mujer que no sabías quién era, yo tampoco sabía quién era, pero lo normal era pensar que esta mujer que aparecía en 2 líneas al final del capítulo debía ser una amante del protagonista o una esposa del protagonista. Al segundo capítulo empieza con que es la madre del protagonista. Y son las cosas que tú tienes dentro de la cabeza, pero no escribes, no indicas de qué edad es el personaje ni nada. Y sin embargo, funcionó muy bien ese segundo capítulo, funcionaba muy bien creativamente y funcionó muy bien toda la experiencia. Cuando entra otro escritor es gracioso porque, digamos, un lector generalmente trata de seguir lo que el escritor ha marcado en su capítulo, el profesional, digamos, ha marcado así. Pero cuando entra otro escritor quiere cambiarlo todo porque ahora quiere que sea su novela. Entonces, cuando llegó Agustín Fernández Mayo resultó que algo así como que todos estaban muertos y esto era una pesadilla en algún lugar, en alguna dimensión de ciencia ficción.
Y cuando entró Cristina, bueno, todo el mundo trató de seguir con esto como pudo y cambió el chip. Y cuando entró Cristina, que tiene una gran habilidad para esto, todo se convirtió en una comedia sexual. Y fue muy bonito para todos el juego entre nosotros como escritores y cómo cada uno daba un giro a lo que hacían los anteriores y cómo jugaban con nosotros los internautas y cómo todos íbamos creando algo juntos. Tanto del blog como de esta experiencia se editaron libros. De hecho, creo que se venden aquí los dos. El libro del Boomerang se llama Jet Lag y este de la novela se llama Voces para un blues negro. Pero una vez que salen los libros, hay algo... Es decir, siento que los libros son algo diferente de lo que ocurrió en la red. Ni mejor ni peor. Creo que Jet Lag es una buena colección de crónicas muy delirantes sobre un año muy delirante, yendo por muchos sitios delirantes. Pero en ese sentido es un libro de crónicas bastante normal, ¿no? Lo que ocurrió en la red era un libro en el que los lectores iban cooperando y en el que los lectores iban decidiendo cómo se iba a escribir el libro y a la vez reaccionando y añadiendo cosas a las historias que yo iba haciendo. Y eso un libro no lo puede recoger, no es algo que ni siquiera deba recoger, no es algo que se pueda recoger, es como la conversación que tienes con alguien. Puedes registrarla, sí, puedes grabarla, pero otra cosa es lo que estuvo ocurriendo ahí entre esas dos personas, ¿no? Y luego me ocurrió, pero a todo esto yo seguí siendo absolutamente antitecnológico. Lo que pasa es que tuve dos terribles experiencias que me hicieron ver que tenía que cambiar. O sea, el hecho de que yo hiciese estas cosas que ocurriesen en Internet no significaba que yo estuviese en Internet mucho más que para mirar el mail y navegar buscando noticias o algo así. Pero fui a Japón hace un par de años y Japón es el siglo XXVIII. Entonces los teléfonos que no tienen 3G directamente no funcionan, con lo cual el mío no funcionaba. Yo había llevado mi pequeña computadora para la mesa, pero el ancho de banda del hotel de Japón era tan bestial que mi computadora no pudo soportarlo. Mi ordenador colapsó, incapaz de resistir toda esta acción. Y me habían puesto en un hotel muy lujoso por unos canjes publicitarios que hizo una revista. Un hotel muy lujoso en Tokio, o sea que no había nadie que te prestase un ordenador. Una noche en ese hotel era más cara que un ordenador en Tokio. Si no tienes un ordenador te vas a otro hotel. Y me quedé ahí sin ningún aparato de conexión, a 12 usos horarios de donde yo vivo y de mi familia, tanto de la española como de la peruana, y rodeado de gente que hablaba japonés, porque además descubrí que no es que todo el planeta hable inglés, no, los japoneses no hablan inglés, hablan japonés, que es la lengua importante ahí. Y bueno, fue una pesadilla de soledad y de incomunicación y de un desastre. Y luego me ocurrió una peor aún en Francia, porque fui a lo que debía ser una gira por varias ciudades de Francia, pero caí en Lyon, epicentro de la huelga de transportes de Francia, o sea que no hubo transportes para ninguna parte, no podía ir a ninguna parte. Me quedé paralizado en Lyon, di la charla que me gané en Lyon y luego tenía muchos días sin poder hacer nada. Es más, iba a volver tarde, de hecho tenía que venir a Andalucía y lo tuve que cancelar porque la huelga de transportes incluía los aviones. Y se estropeó mi teléfono y lo tiré, siendo tan inútil tecnológicamente que no sabía que dentro del teléfono había una tarjetita que yo me tenía que quedar. Lo tiré con todo dentro. Y tuve que empezar a comunicarme por
por mail, pero en Francia los teclados tienen las letras en otro orden que las nuestras, o sea que ese día, después de la experiencia, después de sufrir y padecer la experiencia japonesa y la francesa, pensé que tengo que cambiar mi relación con la tecnología, pero ya porque en realidad voy a acabar muriendo yo de un infarto, gritándole a una computadora o a un teléfono que de todos modos no me está escuchando. Y me tecnologicé y entre otras cosas empecé a probar a usar las redes sociales y en particular Twitter. Primero abrí una cuenta en Facebook, pero Facebook es como demasiado íntimo, hay fotos y tu relación con los otros se vuelve más íntima de lo que a ti te gustaría, o ellos creen que es más íntima de lo que a ti te gustaría. Creo que Facebook es mejor personalmente, además es complicado y las aplicaciones son lentas. En cambio Twitter es mucho más simple y empezó a resultar algo muy útil. Porque antes, si tú tenías que comunicarte conmigo, seguramente tenías que llamar a la editorial para que la editorial hablase con la agencia, para que la agencia le preguntase si me podías mandar un mail. Ahora me mandas un mensaje a Twitter, no importa dónde estés, responderé, a menos que seas un psicópata, que también los hay, y entonces no responderé. Pero el contacto directo empezó siendo útil con posibles editores, con traductores, con periodistas, pero cada vez más con lectores, con gente que lee tus libros y quiere saber algo de tus libros y te hace una pregunta y vas y la contestas, o te hace una crítica o hace un comentario. Empezó a ser un sitio en el que podía anunciar eventos como este. Cada vez que voy a un sitio lo anuncio en el Twitter y en este momento es muy nuevo el Twitter, hay ni siquiera 4.000 personas, pero esas 4.000 personas siguen mi trabajo y de alguna manera tienes un canal directo con gente a la que le interesa lo que estás haciendo. De alguna manera las redes sociales para alguien que es como un escritor, alguien que es un escritor que no tiene el sistema, no tiene una oficina normalmente, o no una oficina y una secretaria que reciban las cosas, es una especie de despacho móvil en el que puedes entrar en contacto directamente con toda la gente involucrada con tu trabajo desde cualquier perspectiva, también los lectores y sobre todo los lectores, y compartir muchas más cosas, tu manera de ver las cosas que te gustan, las canciones que escuchas, las películas que has ido a ver, los libros que te interesan. Y eso es interesante porque creo que cuando tú lees un libro, ves un cuadro o ves una película de alguien y te interesa, de alguna manera sientes que tienes una comunicación ya con esa persona, que esa persona ha expresado cosas que tú querías haber expresado. Y saber que le gusta, saber que ve o que visita, también hace que a lo mejor te gusten a ti esas cosas, también te ayuda a ver qué película puedes ir a ver o qué noticias te indignan o qué noticias te alegran. Es muy posible que tengas mucho en común y la red social es un lugar perfecto para explotarlo. Pero además, conforme han ido pasando estos años, toda esta historia empezó hace 6 años y es como otro planeta ya. La industria entera se ha empezado a preguntar qué va a pasar con nosotros una vez que haya un sistema electrónico, que toda la literatura se distribuya no en papel, sino digitalmente, ¿no? Y en la industria esto produce pánico total, porque el referente que tienen es la industria de la música. La industria de la música, en cuanto empezaron las descargas digitales, empezó a perder beneficios tan rápidamente que se tuvo que transformar y ahora las grandes discográficas son más bien agencias de representación de artistas. El disco ya es lo que menos importa de los artistas, porque los discos funcionan ya por circuitos en donde lo digital va desbordando cada vez más
a lo analógico, ¿no? Es gracioso ver las listas de los más vendidos, porque los más vendidos no son los mismos en lo digital que en lo analógico. Hace unas semanas vi una lista bueno, esto salió en las noticias. Los más vendidos, discos más vendidos en tiendas eran Miguel Bosé, Sergio Dalma, y me parece que era Julio Iglesias el otro, porque su público no entra en las computadoras. En cambio, las ventas gigantescas, las ventas realmente grandes de discos eran Rihanna, Lady Gaga, Jennifer López, porque su público es mucho menor y por lo tanto tiene un contacto mucho más normal con el mundo digital. Y comenté esto con un amigo músico que me dijo, claro, por eso las discográficas ya no quieren sacar discos, porque miran quién compra los discos y miran quién compra las descargas digitales y saben que el que está comprando discos se va a morir más rápido que los otros. Y era muy cruel en su manera de plantearlo, pero tenía razón. Es un público que va desplazándose a una gran velocidad, ¿no? Con los libros ocurre algo muy diferente, porque finalmente cuando escuchas música, te da igual poner play en un equipo de música que poner play en un iPod. Es un triangulito y lo presionas, no hace falta más ciencia. En cambio, pasar de leer al papel a leer en una pantalla ya requiere un cambio de actitud respecto a lo que haces en el consumidor, ¿no? Y es un cambio bastante generacional. Va a ser mucho más lento que vaya entrando a consumir libros la gente que lee en pantalla, mucho más lento que consuma descargas de música la gente que tiene un iPod. Además, aparte de que no hay de que es necesario un gran cambio de actitud, también es algo que dura más y es menos mediático. La literatura en general circula por otros cauces, ¿no? Va circulando por el boca a boca, es muy importante en la literatura, no hay algo equivalente a la radio, en fin, el cambio es más lento. Yo he ido viendo cómo reacciona la industria editorial ante esto, porque todo el mundo tiene claro que es el futuro. Hace 2 o 3 años todo el mundo reaccionaba con angustia y todo el mundo pensaba que esto iba a acabar con sus puestos de trabajo y nadie tenía muy claro qué iba a ocurrir. 2 años después, realmente el consumo electrónico es mínimo. En inglés es más o menos interesante y creciente, en español es casi irrelevante, más bien es mucho trámite porque hay que hacer contratos especiales, pero no hay ninguna claridad. Tú vendes un libro a una editorial y normalmente lo vendes por unos 7 años, pero vendes los derechos electrónicos por 2. Básicamente porque nadie sabe qué va a haber en 2 años, nadie sabe cómo va a ser el mundo en 2 años ni cuánto van a valer esos derechos electrónicos. A lo mejor mucho, a lo mejor nada. Sigue sin haber un cambio y la industria está más afectada por la crisis que por lo electrónico. Lo electrónico da igual. La crisis es lo que los va reduciendo. Ahora bien, precisamente en crisis y en situaciones difíciles es donde yo creo que el sector electrónico es un sector interesante para los libros y para la industria editorial. En primer lugar, para los autores. No solamente ya por la cosa bonita de tener un contacto más directo con tus lectores, sino que en términos muy prácticos, un contacto directo significa menos intermediarios, significa que más dinero del que tú vendes va para ti y no para todos los que están al medio, ¿no? Pero también para el editor es una manera de ahorrarse lo que es el peor negocio de las editoriales, que se llaman devoluciones. No sé si ustedes conocen más o menos cómo funciona, pero los editores venden sus libros a las librerías y lo que no se vende, las librerías lo devuelven y lo recobran. Tu peor posible negocio es tener que dar dinero por un libro que ya publicaste y guardarlo en un almacén indefinidamente. Los que pagan un alquiler saben cuánto cuesta pagar espacio
en este país. Las editoriales más crueles, cuando no vendes un libro, te mandan un papel en el que dice, mire, sus libros, bueno, lo dicen más amablemente, pero básicamente dicen ustedes un fracaso. Nos sale tan caro guardar su libro en un almacén que preferimos destruirlo. Así que si quiere ejemplares puede llevárselos gratis, porque si, todos los demás los quemaremos, porque es un mal negocio entregar los libros, recuperarlos, pagar por ello y además tener todo el espacio de almacén. El espacio electrónico, el espacio virtual elimina ese problema. No hay devoluciones, con lo cual los costos pueden ser menores, más gente puede llegar a los libros, los editores no se desembarazan del peor problema de su negocio y los autores están más cerca de la gente que los lee, ¿no? Algunos, como Lorenzo Silva, de hecho, son propietarios de todos sus derechos digitales y administran directamente como ellos ven sus libros. Los escritores que comienzan también tienen un buen espacio en Internet, pueden publicar cosas en Internet sin que eso suponga un coste y pueden compartirlas. En algunos casos, autores que son totalmente desconocidos en papel tienen ventas importantes en la red. Pero incluso algo que para mí es más interesante es lo que la red hace por géneros muy difíciles comercialmente como la poesía. Hay grupos, muchísimos grupos de lectura de poesía en los que la gente intercambia sus poemas y encuentra ahí el público que es muy difícil conseguir. Con el papel es muy difícil publicar porque la poesía no es comercial. Y el papel cuesta, en cambio el espacio de Internet es gratuito y puedes llegar directamente a tus lectores. No solamente es útil para gente que está escribiendo. Recientemente estuve con una escritora mexicana que escribe en maya, forma parte de una comunidad campesina, publica sus poemas en maya y tiene lectores en maya. Ya se pueden hacer una idea de lo que te dirá un editor si le propones publicar un libro de poemas en maya. Ningún editor ha publicado esto. Es en Internet donde todos los lectores interesados en ella y en el maya pueden empezar a volver a leer. Lo que es demasiado caro para producir en papel no cuesta nada en Internet, de manera que incluso una lengua amenazada como con la extinción, puede preservarse mucho más que por acción de un Estado, que tiene bien poco interés por el tema, por lo que sus productores de poesía, de relatos, de palabras, están poniendo en Internet y por todo lo que van dejando en la red, ¿no? Con todo esto, incido en lo mismo que decía al principio. La red está sirviendo para recuperar lo que había en un principio, lo que había incluso antes de la escritura, que es lo más sencillo de todo lo que ha habido en torno a las historias y en torno a los poemas y en torno a las ideas y en torno a la literatura, que es la idea de una persona que se sienta frente a ti y te dice lo que tiene que contar, te cuenta una historia, te dice un poema, te argumenta una tesis, y eso se puede hacer de manera más directa, más barata, más cercana y más cálida en Internet de lo que permite el papel. ¿Desaparecerá el papel? No lo creo. Cerca de mi casa acaban de abrir una tienda de Polaroids. Cuando todo el mundo pensaba que la televisión acabaría con la radio, ahí está la radio, más fuerte que nunca en algunos sitios. Cuando todo el mundo pensaba que la fotografía digital iba a acabar con las cámaras analógicas, salen nuevas cámaras analógicas porque precisamente recuperan lo único y lo inmediato de una foto
artistas, pero también familias, quieren tener una foto que poner en su casa, quieren tener algo que retrate un momento de manera única, y eso lo dan las cámaras. No creo que desaparezca el papel en realidad. De un modo u otro seguirá siendo bonito darle a alguien un libro, por ejemplo. Creo que son dos cosas que convivirán y que lo electrónico en todo caso ampliará el espacio de gente que lee, la posibilidad de que gente que lea. Los que sí supongo que tienen serias razones para preocuparse, y lo están, son los libreros. En realidad, si en este momento los libros no son más baratos, es por el compromiso entre las editoriales, no son más baratos en la red, quiero decir, es por el compromiso entre las editoriales y los libreros, porque poner los libros más baratos en la red es arruinarlos. Y ahí, en el sitio en que se venden libros, es donde más miedo hay sobre lo que pueda hacer la red. Yo creo que los editores y los autores podemos sobrevivir exactamente igual, pero tampoco yo creo que vayan a desaparecer los libreros. Recientemente estuve en Londres, y donde no es solamente que haya una mayor penetración del mercado electrónico, sino que no hay algo que hay aquí en España, que es precio mínimo. Londres, Inglaterra es liberal. Tú vendes el precio del libro que tú quieras, y por lo tanto las tiendas más grandes lo venden mucho más barato y hunden a las pequeñas. Los libros son más baratos, pero los pequeños libreros han ido desapareciendo. Pero los que sí hay, precisamente, son los libreros especializados. El que tiene una librería de viajes, el que tiene una librería de historietas, el que tiene una librería y se va a estas librerías, no es solo el libro, sino es a la persona que les escucha, que sabe lo que quieren, que les puede decir qué libro les puede interesar, que ha leído estos libros, que conoce de qué se trata. En ese sentido, yo creo que más bien las que están amenazadas son las grandes superficies de los libros. La gran superficie no puede competir con la red, porque siempre podrá vender más barato, porque no hay ni papel, ni espacio, ni vendedores, ni nada de eso, ¿no? Pero el que yo creo que resistirá en cualquier caso es precisamente el librero, que conoce lo que vende, que te puede ayudar a saber qué quieres leer, que te puede guiar entre lo que quieres leer. Y eso no deja de ser, una vez más, volver a la misma idea de esa persona con la que tienes un contacto directo, y que te dice, y que te cuenta historias, y que te enseña por qué historias puedes navegar. Y ese es mi argumento a favor de Internet y de la tecnología, y de lo que puede hacer por los libros y por la literatura. Yo ahora estoy hipertecnologizado. Tengo todo tipo de tabletas, teléfonos, mecanismos, gadgets para tomar fotos, componer música. Mucho del consumo cultural que hago es electrónico, compro historietas, películas, libros, pero también creo mucho. Hay pequeñas aplicaciones para hacer canciones, para pintar, para hacer cosas que nunca pensé que estuvieran a mi alcance. Hay nuevas posibilidades para la escritura, como lo que hicimos con Voces para un Blues Negro, que, como tú decías, incluyó que la gente pusiese sus ilustraciones. Todos están publicados en la red. Cada quien puede no solamente buscar el libro que se editó, sino buscar miles de libros posibles y paralelos con diferentes ilustraciones. Hay libros que tienen bandas sonoras que puedes clicar y escuchar en la red. Hay muchas posibilidades de interconexión entre las artes. Todo lo que sea una herramienta creativa es bueno para la literatura y para la creatividad.
Y por supuesto, eso es lo que es Internet, una herramienta más con la que se pueden hacer cosas que a mí me parecen fascinantes. Muchas gracias. ¿Queréis intervenir? ¿Tenéis alguna pregunta que hacer o algo que le queráis comentar a raíz de lo dicho? Si no, lo hago yo, ¿no? Yo sí quiero preguntar. He leído que hay algunos intelectuales que piensan que está cambiando el hábito de lectura. Es decir, que el hecho de que la gente entre en la red está habituando a picar, no solamente con el dedo, sino simplemente a picotear también en lo que la red te ofrece, ¿no? Y que eso está haciendo que no haya una lectura sostenida, que no haya un hábito de lectura sostenida. Eso, ¿tú te has encontrado con esa experiencia? ¿Hay lectores o tiene que ver con que ahora pues el microrrelato, por ejemplo, sea uno de los géneros que más importancia, o que más, no más importancia, pero sí que más proyección puede tener o que más seguidores puede tener? ¿Tú crees que eso puede hacernos variar tanto? ¿A ti te ha pasado? No, al contrario, yo creo que lo que ocurre simplemente es que todavía siendo unos formatos nuevos, y es verdad que son unos formatos que se usan para otras cosas, son formatos que van muy bien para la poesía, para el microrrelato, o incluso en Estados Unidos muchos de los autores de bestsellers sacan un cuento cada vez que van a sacar un libro un par de meses antes, como para abrir el apetito, que tiene 40 o 50 páginas y ponen un cuento antes. Pero lo que ocurre con ese cuento es que luego te lleva al tocho de 400 páginas que viene después. No estoy seguro si el hecho de que se lean más microrrelatos o más poesías significa que la gente está perdiendo la capacidad de concentración. Me parece un insulto para los autores de microrrelatos y poesías que seguramente han estado muy concentrados y sus lectores deben leerlos con concentración. Otra cosa es que al ser estos formatos que se pueden usar en varios sitios, posiblemente sitios en los que hay gente, posiblemente en medio de otras actividades, no siempre estás leyendo 600 páginas, pero pensar que eso es culpa de la tecnología equivale a suponer que el planeta siempre leyó todo el mundo 600 páginas, y tampoco fue así. De hecho, en realidad, desde que yo he nacido no he escuchado más que a los intelectuales decir que todo está mucho peor que antes en lectura. Lo han dicho siempre, lo han dicho con la televisión, lo han dicho con las revistas, lo han dicho cada vez, que la gente cada vez lee menos, pero lo cierto es que cada vez se lee más, que nunca se habían comprado tantos libros como hoy en día, que nunca la lengua española había estado produciendo tanto libro, y que estoy convencido de que muchos temas estamos peor que nunca, como en la banca, pero justo en la lectura creo que no es el caso, y creo que no hay que confundir nuevas formas de leer o nuevas opciones de leer con la brevedad. Con la brevedad. De hecho, se le ocurrió decir lo de la gente que lee poesía. También ocurre que los relatos y los microrelatos son muy difíciles de publicar. También creo que ocurre mucho que se prestan muy bien para que gente que quiere ser leída use este espacio, ¿no? Me parece un poco insultante para ellos decir que son producto de la falta de concentración de los lectores. ¿Nadie quiere intervenir? De todas formas, al hilo de lo que decía Marite, comentabas tú. O he sido súper convincente o nadie está de acuerdo en nada. Que eso, que a nadie se le ocurre decir eso de un lector de poesía, ¿no? Que porque lea la poesía sea más breve en un momento determinado, lea menos. Bueno, y en realidad los bestsellers más baratos y predecibles son muy largos. Lo que pasa es que yo creo que sí es cierto que en cierta medida sí se cambian los hábitos. Lo que se está cambiando un poco es la relación entre el autor, el lector, el editor. A mí me parecía, sí, y lo hemos comentado en alguna sesión anterior, que Internet se había convertido en la trastienda, pero ahora visualizada, de las editoriales. Es decir, ahora si yo
antes mandaba un libro para editarlo a una editorial y la editorial estimaba que no era interesante, lo mandaba al trastero. Ahora yo lo puedo colgar en la red y que miles de personas lo lean y estoy yo actuando y de hecho, simplemente de eso. Eso es más posible que llame la atención de un editor que mandárselo a él. Que mandárselo a él, ¿no? Los editores ahora les interesa mucho, por lo visto, los talentos ocultos. Que tengas presencia en la red. Pero también creo que todavía no tienen una gran claridad. Es decir, no, realmente puedes tener un Twitter con 200.000 seguidores y no vender nada. Son cosas que todavía no se traducen automáticamente y que no tienen por qué hacerlo. Es decir, tu comunicación en Twitter es bastante cercana y personal. Porque alguien te caiga bien, no necesariamente te gustan sus esculturas. Y lo mismo puede ocurrir en los libros. Aunque sí es un sitio en el que la gente que te sigue puede estar siguiéndote. Pero a los editores les importa. Lo que pasa es que todavía tienen muy poco claro nada. El impacto hasta ahora realmente ha sido tan reducido. Hace 2 años en la feria de Frankfurt pasada fue un amigo editor y cuando volvió le dije, ¿qué tal la feria de Frankfurt? Y me dijo, bien, porque ya nadie está preocupado por internet, ya saben que no sabemos qué vamos a hacer y entonces ven lo que pueden, pero ya podemos tener una vida normal en vez de llorar todos porque internet nos va a dejar sin trabajo y luego no saber qué vamos a hacer. También es un espacio en el que, bueno, todo es impredecible porque todo es nuevo. ¿Por qué Facebook se convirtió en una empresa de 800.000, cuesta 500.000 millones de dólares? Porque esa y no otra red social. Es muy difícil saberlo. O era imposible saberlo cuando surgió. ¿Por qué funcionan unos blogs y no otros? ¿Por qué gente que hace buenos artículos de prensa no funciona en blogs? Esto son espacios diferentes que todavía están en la exploración. Yo tengo un proyecto para hacer una aplicación, hacer una especie de audiolibro que puedas escuchar y leer al mismo tiempo con algunas cosas que se podrían hacer en una aplicación. Converso con editores y les parece muy bien, pero nadie tiene ni idea de qué hacer, cómo hacerlo, ni con quién hay que hablar. Las grandes editoriales además son estructuras muy lentas y muy pesadas. Todo tiene que ir a una decisión superior y verse en una asamblea y cualquier idea termina convertida en otra cosa cuando al fin se concreta. Y proyectos en internet todavía no saben muy bien ni siquiera a quién le toca resolverlos, quién puede tener una iniciativa creativa en esto, ¿no? Sí, pero cuando yo me refería a la jerarquía y al cambio de relación, porque muchas veces también tendemos a centrarnos en el mercado editorial, es decir, al negocio editorial, que efectivamente está reguladísimo y que efectivamente es un elefante que se tendrá que ir transformando, pero que evidentemente es el que se asusta hacia eso, con esos cambios radicales. Yo me refería más bien a la otra relación más íntima en la que, por ejemplo, la experiencia de Voces para un Blog Negro, ¿qué se le pasa por la cabeza? Vamos a ver, nosotros como lectores tenemos a los escritores hay una relación, ahora ha habido una especie de relación jerárquica, es decir, todo el mundo sabe escribir, pero no todo el mundo se dedica a escribir literatura. Sí, y uno puede escribir muy bien, pero es como la diferencia entre yo puedo aprender la técnica de pintar, pero no soy un artista. Entonces, bueno, el escritor ha sido siempre alguien con una capacidad natural para hacer algo que los demás, por mucho que intentan aprenderlo, no lo hacen. ¿Qué se le pasa por la mente de un escritor cuando se hace una novela colectiva en la red y de pronto te encuentras un capítulo escrito por alguien que no es escritor ni vocacional, bueno, vocacional supongo, pero profesional, y de pronto piensa, a mí me hubiera gustado escribir esto, y quien me lo está escribiendo no se dedica a escribir. ¿Sí? A esa relación me refería yo, porque claro, ahora los lectores son escritores, porque bueno, también es verdad que habría muchísimas cosas que comentar a raíz de la red. Bueno, pues lo hemos comentado aquí también, los mismos fanfic
que son los famosos relatos que los fans de las películas, de los libros hacen de los libros, pues muchos seguidores, los famosos casos de seguidores de la saga de Harry Potter y otras, que luego las editoriales han buscado porque han escrito, han continuado las novelas casi pues en la misma línea que yo me refería un poco a una relación más íntima, es decir, ¿qué le pasa por la mente a un escritor que se supone que es una persona con un talento especial, con algo especial, porque si no todos seríamos escritores, ¿no? Cuando de pronto se encuentra un montón bueno, yo tenía por aquí los datos, es decir, los 3.500 usuarios registrados de Voces para un Blues Negro y 600 mandando capítulos de la novela con ilustraciones diferentes, esa relación sí creo que está cambiando un poco el mundo de lo literario en esa vinculación entre el lector y el escritor, ¿no? Bueno, pero Voces para un Blues Negro es un experimento particular. No es que haya gente haciendo novelas colectivas por todas partes. Yo creo que es un juego, sí, y eso es un juego divertido. A mí me encantó la idea de hacer algo con otras personas. No me lo planteé en términos de yo soy escritor y ellos no, sino en términos de vamos a ver cómo podemos jugar. Y de hecho el segundo estaba muy bien, ya te digo, el que me siguió a mí. Luego ya todo va cambiando, ¿no? Pero el que me siguió a mí me gustó mucho y pienso que es un capítulo que yo habría escrito, que habría estado encantado de firmar. Pero luego como novela para leer es bastante esperpéntica, o sea, no es una novela normal que vayas a leer, es interesante saber que eso se hizo, pero es interesante que esté recogido en un libro, pero la verdadera novela, ¿no? Como decía antes, no es recogible, no es lo que está recogido en el libro, la verdadera novela es esta cosa que hay en la red laberíntica, es como la biblioteca de Babel, porque puedes escoger diversas opciones de capítulos y perderte por cualquier vía posible de la historia, y esa cosa que tiene miles y miles que posiblemente no cabría en esta mesa si la publicásemos en papel, ahí no ocupa ningún espacio y es un experimento especial y se puede consultar. Pero para el resto de cosas la relación sigue siendo muy similar. Yo escribo una cosa y la gente la lee. Lo que pasa es que es mucho más cercano nuestro contacto por otras vías, por redes sociales sí, sobre todo por redes sociales. Es muy bonito, mucha gente te da feedbacks de lo que piensa, de lo que le gusta de tus libros y te sorprende. ¿Y de lo que también, no le gusta? De lo que no te gusta, no, porque final que no gusta. En los blogs te atacan más porque no se identifican, no sabes quiénes son. O sea que en los blogs solamente se mete el que se mete a fastidiar. Pero el Twitter tiene un nombre, tiene una cuenta, está ahí constantemente. O sea que normalmente si habla contigo es para llevarse bien, porque no tiene mucho sentido atacarte. Queda bastante feo además, es poco cortés. Es como que yo te ataque aquí ahora, es como muy directo, muy cercano. Entonces tengo mi cara, te atacaría si no supieses quién soy, ¿sabes? Y eso es la diferencia entre Twitter y blog. La gente es mucho más amable en redes sociales porque están vinculados y porque son identificables. Y por último, yo dejo por si quiere hablar alguien, a ver, conectamos un poco con tu narrativa, ¿vale? A mí hay una cosa que me llama la atención, quizás antes, uno tomaba como referencia un hecho histórico para construir una novela absolutamente ficcional e intentaba de alguna manera camuflar pues, esos datos reales, entre comillas, en ese mundo ficcional, ¿no? Con lo cual uno podía identificar un personaje, sabías quién era, pero no se hablaba de él claramente. Si nosotros seguimos tu trayectoria novelística, sí es cierto que tú utilizas, y no es una tendencia que lo utilices solamente tú, sino que es una tendencia que utiliza mucha gente, cada vez hay más narrativa donde lo que se trata de volver a contar o contar hechos reales con personajes reales, quizá
pues un poco independientemente de intentar camuflar nada. Sí. Con independencia de que eso sea una tendencia, bueno, que se podría analizar como una tendencia de la narrativa actual, ¿no habría también una conexión con el tipo de espectáculo al que estamos acostumbrados precisamente a raíz de los nuevos medios de comunicación, la difusión de cualquier tipo de noticia rápidamente, el acceso inmediato a la información? Es decir, ese gusto por leer cosas que son reales puede estar vinculado también a ese salto que hemos dado de poder acceder a la realidad con las nuevas tecnologías, con independencia de que también sea una tendencia. En mi caso es más una vocación suicida, de investigador. de meterme en líos y ganarme amenazas de muerte, de denuncia judicial, de censuras, pero viene más bien de la tradición del nuevo periodismo, que es muy anterior y que empezó a hacer literatura con las historias reales, ¿no? Contar historias reales, pensando en que si un cuento es una historia bien contada, da igual que sea real o sea ficticia, y las reales también pueden ser contadas con la misma fascinación, leídas con la misma fascinación con que se lee una historia de ficción. Y yo he hecho muchas así, que yo creo que son legibles como historias, ¿no? Aunque no te interese la información de la que hablan. Esa es la idea, ¿no? Me gusta a mí personalmente contar historias reales, pero también creo que tiene que ver con una época en que todo se ha vuelto más difícil de creer, ¿no? Creo que vivimos en una época muy escéptica. Yo pienso en la generación de mis padres y todas las cosas que ellos creían. Realmente eran gente incluso que creía demasiado, que tenía grandes planes y grandes ideas, y ahora somos mucho más escépticos. Tenemos la sensación de que un poco todo es mentira alrededor. Los políticos no te dicen la verdad, los déficits se maquillan, las cuentas no están claras, todo está lleno de asesores de imagen y nadie te está diciendo la verdad. Y entonces contar historias reales creo que es una especie de rebelión contra un mundo que cada vez parece más de ficción. Se ha vuelto la literatura más adecuada para un momento de ficción, sí. Y puede tener también que ver con la rapidez de los cambios que estamos viviendo. Es decir, antes, pues, eso, en las generaciones anteriores vivíamos como un tiempo más lento, ¿no? Y ahora nos damos cuenta de que todo cambia muy rápido y a veces da la impresión de que necesitas escribirlo para poder pensarlo y asimilarlo, ¿no? Y contarlo, que contarlo es una forma de entenderlo quizás también, ¿no? Bueno, había un maestro en la Inglaterra victoriana, cuyo nombre he olvidado, pero que enseñaba, hacía talleres de redacción, no exactamente de literatura, sino que llevaba a los chicos o a los adultos a un sitio y les decía, descríbanlo o dibújenlo, porque lo que él quería era que aprendieses a ver. No se trataba de que dibujases bien o que tu descripción fuese muy poética. Se trata de que cuando piensas algo, lo dibujas o lo representas, tienes que ponerle nombres, buscarle colores y por lo tanto pensarlo más claramente, ¿no? Y pensar en eso de una manera mucho más profunda. Y claro, el arte en general implica una mayor profundidad para ver las cosas que ocurren a tu alrededor. Y Internet es un buen espacio para compartir todo lo que la gente hace con lo que tiene alrededor. Dibujos, fotos, textos, poemas, ¿no? Todo lo que te produce el mundo exterior lo procesas, lo conviertes en algo y ese algo lo devuelves al mundo exterior, lo vuelves a distribuir. Cuando te encargaron
el amante uruguayo, en que estaban pensando más en tu capacidad como investigador después de la cuarta espada. No, precisamente o en tu... ¿quién está dispuesto a meterse en líos? Eso Mira, fue si has hecho la cuarta espada, hace cualquier cosa. La cuarta espada, Memorias de una dama, era como muy detectivesco, ¿no? Se acercan dos tipos y me dicen, creo que tenemos el cadáver de García Lorca, ¿te interesa? Y digo, sí, bueno, suena bien. Pero a ellos les interesaba el que tú descubrieras si verdaderamente era o tu novela. No, eso era lo que les interesaba, pero conforme yo avanzo en la investigación de este libro, lo que veo es que hay una historia fascinante independientemente de si está o no está el cadáver en ese sitio, ¿no? Y hay toda la historia del arte del siglo XX contada además por sus pequeñas mezquindades, líos de faldas, triángulos amorosos y pequeñas mezquindades humanas de los artistas, y por los grandes acontecimientos históricos como la Guerra Civil y cómo todo eso va creando el arte del siglo XX. Entonces era una historia fascinante. Cuando saquemos el libro en Uruguay y en Argentina, espero ir a Salto y saber qué hay enterrado ahí. ¿Pero lo abrirán? Sí, yo creo que no es nada difícil abrirlo, solamente hay que hacerlo bien. O sea, yo no puedo ir con una pala y sacar lo que hay ahí, pero si lo hacemos bien y ordenadamente y hay un libro, lo abriremos. Sería espectacular que estuviese ahí el cadáver de García, que sería muy raro, pero bueno, en mi vida han pasado cosas más raras. Pero lo fascinante de la historia es que yo creo que este hombre, el personaje del libro, Enrique Amorim, sea lo que metió ahí, sabía que alguien iba a seguir esa pista y hacer un libro sobre eso, ¿no? Era un tipo tan listo tan hábil para el marketing, que eso es lo que me hace dudar que sus indicios sean reales, que era alguien que sabía seducirte, jalarte, y que sabía con un talento de puro marketing político cuánto iba a valer ese cadáver. Sabía que lo que iba a significar y todo lo que iba a haber alrededor, y entonces puso ahí algo, dejó todos estos indicios de que era el cadáver de García Lorca, que es el cadáver, él pasa a la historia. Que no, también le han hecho un libro, el libro se ha publicado muchos libros, él no tiene nada que perder, él lo ha planteado muy bien. Soy yo el que se puede quemar y por eso voy diciendo cuidado, yo no estoy diciendo que esté ahí necesariamente. Si está, además de un problema de una depresión profunda. Sí, algunas personas la van a pasar muy mal, no va a ser mi intención. ¿Alguien quiere comentar algo antes de terminar? Bueno, pues entonces creo que lo dejamos aquí. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a la Fundación, al CEP y al Vicerrectorado de Proyección Social por permitirnos hacer este seminario que concluye hoy. No sé si Fernando, como representante de la Fundación, quiere deciros algo. Por supuesto. Os agradezco a todos la presencia y espero que el seminario haya sido de vuestro agrado y entera satisfacción. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias a por ti, prestarte y bueno, emplazamos para la siguiente vez cuando haya. Venga, muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Gracias.